Hola, buenos días, bienvenidos un día más a Emisión Maonita. Hoy tenemos el honor de compartir espacio con Maricruz Alvarado, investigadora y profesora de nuestra universidad y cofundadora del proyecto Mujeres Pioneras. Pues muchísimas gracias ¿Qué por tal invitarme. estás? Pues muy bien, la verdad que se acaba de lanzar ahora el proyecto y la web, una que es una de las partes del proyecto y muy contentas de cómo está funcionando y de la repercusión que está teniendo. Nosotras queríamos saber de qué trataba un poco así el proyecto, para que nos pusieras un poco en contexto Ujú. de qué es esto de Mujeres Pioneras. Bueno, pues Mujeres Pioneras es una parte de cómo se está materializando un proyecto que se inicia cuando yo me decido hacer un proyecto de investigación y solicitar a la Universidad de Valladolid un año sabático, que es, bueno, pues en algunas ocasiones se puede hacer, ¿no? En función del contrato que tengas en la universidad, el tiempo que lleves, la universidad concede ese tipo de premio, porque realmente es como si fuese para el investigador un premio, ¿no? Poderte dedicar un año pues a trabajar un tema de investigación que además te interese personalmente. A mí la historia de la publicidad siempre me ha encantado y como había detectado que los manuales al uso de historia de la publicidad pues mencionaban escasísimas mujeres y en el caso de España pues muy pocas, pues siempre tenía las ganas de investigar ese tema. Y entonces se presenté un proyecto, me lo concedieron en la universidad y ahí me lancé al proyecto. Después necesité ayuda porque, claro, era un proyecto que me desbordaba y entonces es cuando me encontré con una compañera, con Begoña Sánchez Galán, que es experta en tecnología, en fotografía, y es la que me ha ayudado al principio haciendo las entrevistas, grabando las entrevistas con todo el soporte tecnológico, y luego también ha colaborado muchísimo y sigue colaborando, es parte en concreto de la web Pioneras, porque también ha redactado ella perfiles, bueno, y ahí hemos encontrado otro aliado muy importante que es el Centro de Documentación Publicitaria, que está ubicado en Mallorca y que dirige y creó Sergio Rodríguez, y que como centro de documentación pues ha sido muy útil para localizar nombres de mujeres, investigar en la parte, digamos, más ardua, ¿no?, del proyecto de indagar y encontrar a estas mujeres. ¿Y cómo te surgió hacerlo ahora y no antes, a lo mejor? Por un tema del tiempo que se necesita para hacer este proyecto, porque es una idea que tenía siempre en la mente y que siempre cuando invitábamos aquí en la universidad a algún profesional así ya consagrado de la publicidad, yo iba indagando, le preguntaba, oye, pero cuando tú ¿trabajabas mujeres? ¿Trabajaban también mujeres? Y algún nombre tenía anotado ya que me habían ido diciendo, pero nunca, es que es un proceso muy largo, entonces necesitas casi dedicarte de lleno a eso, ¿no? O ocupar un porcentaje del tiempo muy grande a eso. Entonces es el año sabático, es un año en el que no tienes docencia y en el que te centras en la investigación, el que me ha permitido darle el empujón al proyecto y materializarlo. Qué guay. Y partiendo de esta base, con todo lo que nos has contado, Mm. siendo conscientes de que el mundo de la publicidad que conocemos es mayoritariamente masculino, ¿ha sido sencillo para ti encontrar todos estos datos y la información que has incluido dentro del proyecto o ha sido un camino no muy sencillo? Bueno, hay que decir que en la actualidad el mundo de la publicidad es mucho más igualitario, sin llegarlo a ser totalmente, pero hay sectores incluso donde la mujer tiene más protagonismo que los hombres, por ejemplo, el sector de las agencias de medios, o hay sectores dentro de la publicidad donde hay muchas mujeres trabajando, ¿no? Y trabajan mayoritariamente mujeres. Y hay también otros donde sigue habiendo algunos techos, pues las direcciones creativas, los puestos más altos de las agencias de publicidad, en algunos puestos sobre todo, pues todavía hay techos. Claro, yo lo que pretendía investigar sobre todo eran décadas muy antiguas, que hoy consideramos muy antiguas, los años 70, 80, 60, 50, 40, hacia atrás, ¿no? O sea, que como mucho nos planteábamos los 80 como año último del siglo XX, porque en los 90 ya empezaron a trabajar más mujeres, ¿no? Entonces la clave era encontrar qué mujeres habían estado trabajando ya en publicidad en todas las décadas anteriores del siglo XX, desde principios de siglo, incluso si podemos encontrar algo más antiguo. Claro, complicado, sí, porque hay que vaciar mucho documento, revistas antiguas de publicidad, buscar nombres, después localizas los nombres pero no tienes el contacto con esa persona, no sabes si está viva todavía, si ha muerto. Entonces tiras de
un grupo que serían informantes, ¿no? Es muy interesante porque gente que conoce gente mayor que ha trabajado en publicidad en distintas épocas. Estas personas, pues hay veces que han conocido a mujeres y que incluso han guardado en la agenda el contacto con estas mujeres. Y gracias a eso hemos podido encontrar teléfonos, entrevistar a, me parece que han sido a 18 mujeres, y claro, pues eso ya es una metodología, lo que es la entrevista, ¿no? Para poder tener su testimonio de su propia voz, un poco cómo fue su vida en publicidad. Entonces ha habido que indagar como en varios frentes, ¿no? Y es un proceso largo, evidentemente, y laborioso, y en el que además se necesita equipo, apoyo y ayuda de muchísima gente. Y en las épocas más antiguas, ¿te has topado con nombres anónimos que tú consideras que eran mujeres? Como puede pasar en las escrituras, por ejemplo, que hay un poema muy bonito y pone anónimo o usan seudónimos de hombres. A ver, la publicidad es muy anónima. Ya sabemos que muchas veces las campañas no sabemos quién las hace, ¿no? Y los publicitarios, los creativos, se quedan un poco ahí detrás. Lo importante es el anuncio. Pero es verdad que hay casos curiosos, pues por ejemplo, en seudónimos o firmar de una manera y llamarte de otra es algo muy habitual en general en artistas también, no solamente mujeres. Hay una mujer que la hemos entrevistado, porque además tiene 92 años, todavía está viva y hemos podido entrevistarla, que era ilustradora, que es Elia Martínez, y que ella firmaba como Celia con X, ¿no? Entonces, claro, pues ella hizo muchísimos dibujos publicitarios para muchas marcas, es una de las que está en la web con un perfil bastante largo y con ejemplos muy bonitos, porque la verdad que tiene un estilo de ilustración precioso, con unas mujeres muy, muy guapas, inspirado mucho en el cine y en actrices, y la verdad es que ella firmaba Celia. Entonces, bueno, claro, una vez que tú ya sabes que detrás de Celia, en este caso fue algo fácil porque realmente hay unas pioneras siempre antes que otras, ¿no? Entonces hay unas mujeres que habían investigado a las dibujantas en una exposición que se hizo hace varios años y ellas ya habían indagado un poco en la figura de Celia. Entonces ya sabíamos que detrás de Celia había esta mujer que se llamaba Elia Martínez, ¿no? Pero en otros casos, pues a veces nos ha pasado y nos está pasando, sobre todo Begoña, que lleva la parte más de antiguas, ¿no? Encontramos dibujos firmados por un nombre que no sabemos quién hay detrás. Esto sí pasa, pero pasa en general con artistas, con dibujantes. Luego, en el mundo ya de la publicidad, pues hay algunos nombres que todavía no hemos logrado contactar o ver cómo podemos averiguar información de ellos. Sabemos por una frase que hemos visto en una revista, pues que trabajaron en agencias en determinados momentos, pero no tenemos vía de contacto. Y bueno, pues ahí estamos detrás de conseguir más información de toda la gente que podamos. Y luego hay un nombre muy curioso que es una persona que se llamaba Ángel Paniagua o Ángeles Paniagua, que no hemos llegado a saber todavía. Creemos que es una mujer, por los datos últimos que tenemos, pero algunas mujeres que la conocieron y trabajaron con ella dicen que ella se hacía llamar Ángel Paniagua cuando trabajaba en la agencia que creo que era Publinsa y que ya trabajaba en creatividad, era directora creativa, pues yo creo que ya en los años 70. Pero es muy curioso que algunas mujeres que hemos entrevistado nos dicen, no, si es que ella se llamaba Ángel Paniagua. Y nosotras decíamos, ¿pero era mujer? Sí, era mujer, pero le gustaba que la llamáramos Ángel Paniagua. Y bueno, ahí la tenemos también en una lista que hay en la web de Pioneras. Hay una lista de mujeres también por investigar, bueno, para investigar más cosas de ella, ¿no? Pero hay personajes muy curiosos, la verdad, en toda esta historia. ¿Y creéis, por ejemplo, que el proyecto no se va a cerrar hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Porque es muchísima investigación. Igual dura muchos años y necesitáis a alguien más que trabaje con vosotras. O igual hay ejemplo. que cogerse otro año sabático. Sí. Va a ser difícil en mi caso, a lo mejor Begoña se lo puede coger, pero bueno, lo que es una web viva, es un proyecto vivo. Día a día. Claro, entonces ya una vez que se ha lanzado, pues ahora el compromiso es ir haciendo más perfiles de mujeres, rescatando de la última entrada de la web que se llama Y además, es mujeres sobre las que se sigue investigando, pues ir cada 15 días o cada mes sacando un perfil que pase a la parte principal de la web y bueno, ir desarrollando más perfiles, ¿no? Y ahí seguimos. Luego nos faltan, claro, nos hemos metido en muchos campos porque no solamente son las creativas. Estamos hablando de todos los oficios publicitarios. Y entonces, pues claro, hay creativas, hay realizadoras, que hemos tocado todavía poco ese tema, puede haber fotógrafas, o sea, hay muchos oficios relacionados con publicidad que claro, es lo que hace también más complejo, porque las creativas a lo mejor están más acotadas, pero claro, en cuanto te metes a otros oficios se complica.
Sí, la creatividad siempre da más la cara. No sabe Claro, lo es hay que es un detrás. poco los nombres de las creativas Sí. son los que quizá han sido siempre un poco más Sí, se conocidos, han ¿no? O visto mujeres más. que han llegado muy alto, como es el caso de Isabel Yanguas, que la tuvimos aquí en la jornada que hicimos en mayo de mujeres Sí, yo publicitarias, estuve. que Sí, vino ella. Claro, ella llegó muy alto, entonces incluso la Academia de la Publicidad pues le dio la condecoró como académica de honor, como a otros muchos profesionales de la historia de la publicidad, y ella es como más conocida. Hay algunas que eran más conocidas, que aún así hemos entrevistado, pues también para saber todo su testimonio de vida en la profesión. Pero claro, luego hay otras pues que las hemos redescubierto, ¿no? Y la verdad que ha sido muy interesante. ¿Os gustaría también hacer algo con publicitarias de es la época actual de ahora? ¿O estáis de momento atrás y ya poco a poco avanzáis para adelante? Claro, es que bueno, ahora ya a lo mejor, hombre, siempre puede haber pionera, ¿no? En un terreno Sí. determinado, Bueno, es pero difícil ahora, claro. claro, pero bueno, ahora ya hay muchos movimientos que se están ocupando de dar más visibilidad a la labor de la mujer en la publicidad, no en el lado de los mensajes, ¿no? De cómo la mujer protagoniza los mensajes, que es un poco, cuando te pones a buscar en el tema mujer y publicidad, lo que sale Sí, primero chicas. siempre es el protagonismo que se le da a la mujer en los mensajes sí. publicitarios, pero no las profesionales, ¿no? Que era Claro. un poco lo que también queríamos completar. Y sobre todo, la voluntad es incorporar referentes para que las personas que estudiáis publicidad tengáis más referentes, no solamente masculinos, y ya no por el hecho de que unos sean hombres, otros mujeres, sino pues ampliar los referentes de la historia de lo que va a ser tu profesión, yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque siempre te puedes ver reflejado en la vida de alguna mujer que te inspire o de un hombre, y yo creo que ese es un poco la labor de la historia. Y lo que aporta, que yo que sé, cuando das historia a la publicidad, dices, es una asignatura que a lo mejor se creen los estudiantes que es muy aburrida o porque tenemos esa fama de la historia, ¿no? Pero realmente ahí hay muchísima información que puede ser relevante si lo sabemos ver para proyectarle el futuro, ¿no? Profesional de alguien, yo creo. Sí Siempre son que inspiradores. hay cosas siempre por redescubrir, que a lo mejor Claro. nos pensamos que lo sabemos todo y llegas a clase y nos dices, pues esto no lo sabía, y si nos quedamos todos a... Claro, porque además leer la vida de las personas que han trabajado en lo mismo que a lo mejor tú quieres trabajar, Sí, te te, Te inspira. puede inspirar. te puede Eso. inspirar. O Sí. ver que hay personas, por ejemplo, que tienen un perfil donde han intentado 1000 cosas distintas, ¿no? O Han que te hecho puedes de sentir todo. identificada tú, porque al Claro. Sí. final también como mujer ver siempre figuras masculinas Mm. te puede hacer sentir como, jolín, y no ha habido... Hueco para nosotras. Exacto, simplemente. no ha habido hueco para nosotras en la historia. Claro. Claro, que sí estaba, pero que no se conocía. Sí. Y es por eso que a nosotros nos resulta muy interesante este proyecto a nivel personal y por eso queríamos preguntarte a tema valoración del resultado un poco, Mm. si lo que ha salido era lo que te esperabas a la hora de empezar a hacer el trabajo, cómo valorarías todo lo que se ha hecho y qué expectativas hay hacia el futuro. Yo sinceramente esperaba encontrar menos, o sea que sí que me he sorprendido en positivo, encontrando pues en los años 60 ya mujeres que tenían agencia propia de publicidad, mujeres que ya llevaban trabajando a lo mejor como jefas de publicidad de algún medio, de diarios o de emisoras de radio, incluso de los años 20 o 30 del siglo XX. Ilustradoras y redactoras de contenido que ya trabajaban muy principios del siglo XX. O sea, yo me he sorprendido de toda esta cadena que en algunos periodos de la historia de la publicidad en España, por ejemplo, ya los años 80 y 70, que hay más. Pues la verdad es que ha habido como una cadena de mujeres que me han dado nombres que no habían perdido el contacto y me han dado nombres de otras mujeres que a su vez te dan el nombre de otras mujeres, ¿no? Parece aquí que estás investigando, Es cíclico. al tirando, final. claro, tirando del hilo y ir encontrándolas, entrevistándolas, que es un poco la parte bonita y que es la parte que veo más difícil seguir haciendo, entrevistar, porque lleva mucho tiempo, hay que buscar el momento, el sitio, hacer la entrevista que es larga, luego también transcribir esa entrevista, redactar una biografía, compartirla con la persona para que también esté a gusto con lo que se va a publicar de ella, ¿no? Buscar ejemplos de lo que nos está diciendo, de dónde trabajó, qué campañas hizo. O sea, que fijaos que eso, la Es una verdad, faena. que con la carga laboral que tenemos también los profes en la universidad, bueno, es duro, es difícil de mantener el ritmo que hemos tenido hasta ahora, pero bueno, yo creo que, como os he dicho, hay que seguir porque
porque yo creo que quedan todavía muchas mujeres con vidas en publicidad muy interesantes que compartir y de las que guiarnos, ¿no? De alguna Y manera. en el futuro, por ejemplo, ¿os gustaría poder hacer como un libro o algo así? La idea original era haber hecho un libro con las Claro, es que entrevistas. lo estaba pensando, pero... Hacer un libro de las entrevistas, ¿no? Eso está pendiente de hacer. De hecho, yo tenía un prólogo ya un poco redactado, de un día que así me inspiré un poco y redacté como un prólogo del libro. Pero bueno, eso sería yo creo más con las mujeres que hemos entrevistado y las que se puedan entrevistar, porque ahí sería yo más, lo vería el libro contextualizando también esas entrevistas en cada época de la publicidad, con ejemplos. Se puede hacer, se requiere algo de presupuesto y mucho Sí, tiempo. Pero no se descarta. No, no se descarta en absoluto. Sería muy bonito poderlo hacer, sí. No se descarta parar tampoco hasta dentro de mucho tiempo. No se puede parar porque ya que se ha Claro, empezado... no se Claro. puede, ahora ya... Además, fijaros que una de las cosas bonitas que ha pasado es que algunas mujeres que han trabajado en los 70, 80, que no estaban ahí, porque claro, es imposible que estén todas, ahí están las que están, ¿no? Al principio, nos han escrito por alguna red diciendo, oye, que yo también trabajé en tal agencia. E incluso ya hemos hablado con alguna que tenemos pendiente de entrevistar y que, es decir, que es una manera de localizar también el que salga a la web y se dé noticia de ello. Algunas mujeres que hayan trabajado en publicidad digan, ay, pues yo también quiero, yo también estuve, Sí, ¿no? que al final un contacto también hace otro. Eso es, así es. Sí. Entonces eso es bonito también ver que tiene repercusión en las propias mujeres que en algún momento han trabajado y que, bueno, ¿por qué no vamos a incorporar a la web? Yo creo que sí. ¿Y pensabas que el proyecto se iba a quedar más en un ámbito universitario o que iba a salir más allá afuera, como está pasando ahora? No, porque fíjate que para poder hacer la web hemos necesitado también un patrocinio externo. Es decir, que nos ha, ya a través del Centro de Documentación Publicitario de Sergio Rodríguez, que tiene muchísimo contacto con el sector, directamente con el sector de la publicidad, con la revista Anuncios, por ejemplo, o con algunas agencias como la agencia Ogilvy, que son patrocinadores de la web, Ecumedia y también la Asociación Española de Anunciantes, que la verdad que nos ha patrocinado y que son todas además entidades, estas que estoy mencionando, lideradas por mujeres, porque ahora mismo la agencia Ogilvy, la máxima presidencia de la agencia en España es una mujer, en la revista Anuncios también, en Ecumedia también, y claro, pues de alguna manera Hace ilusión. hemos buscado esos apoyos de la profesión y lo que quería es agradecer también a la profesión que se haya interesado por patrocinar la web, ¿no? Y también tenemos, por supuesto, el patrocinio de la universidad, del grupo de investigación que dirige el profesor García Matilla aquí en la universidad, que es el grupo GICAP, que también es patrocinador de la web. O sea que muy bien buscar alianzas, yo creo, fuera de la universidad, porque, Pues sí. porque es muy importante también, ¿no? Te abre más. Claro. Claro. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias Sí, por estar aquí con muchísimas nosotros. gracias por venir hoy. Ha sido muy interesante. Y bueno, pues vamos a concluir la entrevista. Pues muchísimas gracias a vosotras por el interés en el Esperamos tema. volver a tenerte en un futuro con más información. Yo cuando queráis, o si queréis que hagamos una sección de mujeres y podemos pues hablar mira, de sí. alguna, Sí, se sí, podría sí. hacer. Eso Pues estaría sí. muy guay. Podemos hacer pequeñas sí. píldoras de algún, no sé, Pues podría nos parece, ser. pues lo vamos a hablar, ¿eh? Lo habláis. Yo Esto que lo tengo podemos hablar también. Bueno, esto luego lo cortas, ¿no? No. Sí, esto se corta, no pasa Vale, nada. vale. Esto Que y también puede ser con lo para de el la... otro. Claro, como llevamos también, en plan, Pablo está en Mahonita y Yo en estoy en las esto, dos sí. cosas. pues Claro. podemos hacer como colaboraciones, como esto sería una colaboración ahora de lo de las redes de la universidad con Mahonita, pues podemos hacer colaboraciones Y que las cosas de aquí salgan en reels Claro. de allí. También. Así que perfecto. así se da más voz, porque Como así por la Claro. gente que no ejemplo- sigue a Mahonita, pero sigue a la universidad también lo ve, por ejemplo, Claro. yo sigo. Estaría genial. Os pondremos en SGC UBA, que por cierto podemos hacer como vídeos tipo, ¿sabías que la mujer ta 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 ta? Y Sí. que no sé qué? Como datos muy interesantes que yo creo que pueden gustar. Sí. Muy bien, fenomenal. Pues sí. Igual inspiras a algún TFG también. Sí, ¿eh? Hay uno ya que se hizo, sí. Ah, sí, Sí. mira. Hace ya mira. años. Vale. Ahora me inspiraré. Tú también ayúdame, ¿vale? Eso voy yo. Bueno, pues muchísimas gracias, Maricruz. Muchas gracias por venir hoy. Nos ha gustado mucho la entrevista y esperamos volver a tenerte pronto por aquí. Con Pues más gracias por información. invitarme, gracias por invitarme y nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.